Somos mujeres, Somos diferentes. somos únicas. Somos impredecibles. Somos como el vino. Mari, nosotras que tenemos tanta confianza, ¿te puedo hacer una pregunta íntima? Obvio, sí. ¿Me dirías cuántos kilometrajes recorridos tenés? Es difícil esa pregunta porque son muchos. ¿Y cuántas paradas hiciste? Y varias. Ay, sorry. Interesante. Ella tiene mucha experiencia, me parece. Pero tengo mucha experiencia, no estoy mintiendo. Ay, tampoco para que me lo digas así en la cara. Bueno, sí, lo que es. Bueno, entonces vamos a hablar en este podcast de lo que es realmente mudarse a otro país. Como bien sabe, Mari es venezolana y se ha mudado, pero no solamente a nuestro país Argentina, sino ha pasado por otros países. Y mi intriga es, ¿cuál fue el momento o por qué razón decidiste mudarte? Bueno, yo la primera mudanza que hice fue a los 16 años cuando me fui a otro estado a estudiar en la universidad. Digamos que esa fue la primera aventura y para mí fue toda una experiencia y yo pude darme cuenta de la diferencia que uno comienza a adquirir a nivel de la mentalidad cuando te quedas por siempre viviendo en un mismo lugar y cuando conoces gente de otras culturas, de otros lugares, porque a esta universidad iba gente del interior del país. Entonces, me parecía súper interesante y siempre hubo algo dentro de mí como que me invitaba a viajar, a conocer gente, comidas diferentes, culturas diferentes. Siempre me atrajo la idea. Cuando hubo un momento en Venezuela que el país económica y socialmente comenzó a decaer, yo pienso que en mi caso fue una gran excusa para decir, encima que tienes este deseo de conocer otro lugar, el país te está diciendo que no es acá donde tienes que estar. Eso, tu instinto te decía que no tenías que estar ahí. No, porque, a ver, mi vida siempre fue tecnología, siempre fue internet, una laptop, un celular. Entonces, con todo lo que se venía en el país, habían apagones de electricidad, fallas en los servicios. Entonces yo decía, si todo lo que yo hago es a nivel digital y es lo que está fallando, claramente acá no va a haber oportunidades para mí. Y eso me puso en una situación donde yo dije, no quiero quedarme y aventurarme a ver si pasa o no pasa. ¿Y qué pasó? O sea, ¿en dónde fuiste primero? ¿A qué país fuiste primero? Bueno, en ese momento tenía unos amigos que era un matrimonio y ella tenía los papeles colombianos, o sea, sus padres eran colombianos. Entonces, este matrimonio estaba empezando a masticar la idea de irse a Colombia. Y la verdad es que a mí también me parecía muy interesante. Y dije, bueno, vamos a ver qué oportunidades hay. Y te confieso que en esa investigación, porque la vida es así y da muchas vueltas, cuando empezamos a ver qué oportunidades había en Colombia, también consideramos Argentina. Mira. Pero era un momento donde Argentina estaba en una situación también social y política bien complicada y decíamos, bueno, vamos a salir de Venezuela a irnos a Argentina, que en este momento no es lo mejor, como que no nos parecía la idea más inteligente. Y después conseguí la oportunidad de una entrevista de trabajo. Todavía yo estaba trabajando para una empresa en Venezuela. Tomé un periodo de vacaciones, viajé a Colombia, tuve unas entrevistas de trabajo en Colombia y me contrataron de esas entrevistas. Entonces, cuando regresé a Venezuela, renuncié al trabajo, vendí las cosas que tenía y me volví a Colombia ya con trabajo. ¿Y qué fue lo más nostálgico que te pasó estando, o sea, de dejar tu país e irte a otro? ¿O no tuviste nostalgia? ¿Te hallaste? ¿Qué es lo más duro de salir del lugar de uno para ir a otro lugar? Porque todo cambio significa dejar algo.
y por más que sea tu sueño, mejores oportunidades y demás, hay algo de uno que deja o tiene que deshacerse de algo de uno para tener otra cosa. ¿Qué fue en tu caso? Bueno, primero voy a decir que yo pienso que no todo el mundo está hecho para migrar, porque es cierto esto que dices, no sé si la palabra es sacrificio, pero hay algo que obligatoriamente hay que dejar en el camino, porque no todo te cabe en una maleta. Esa es la verdad. Para mí lo más difícil fue dejar a mi familia, estar en un lugar completamente lejos de cualquier miembro de la familia y quizás pasar como las Navidades o si te enfermabas y no había nadie cerca. Pero una de las situaciones que más me marcó es que teniendo yo pocos meses de mudada a Colombia, en Bogotá, donde estaba viviendo, mi abuelo paterno le detectan que tiene cáncer y a los pocos meses mi abuelo muere. Y yo en ese momento no tenía la posibilidad de ir al país y luego regresar. Primero estaba empezando un trabajo, después todo lo que implicaba económicamente hacer ese viaje y regresar. Y recuerdo haber tenido una conversación con uno de mis tíos que me decía, te entendemos, no pasa nada y sabemos que de corazón estás acompañándonos en este duelo, pero yo no tuve espacio para vivir ese duelo, porque a mi abuelo lo incineraron y el día que lo incineraron y el día en que fue su muerte, yo tuve que ir a laborar como si nada hubiera pasado. Mira vos. Y otra de las cosas que más me causa intriga, ¿cómo te adaptas? Porque irse a otro país son otras culturas, otras formas. ¿Cómo te adaptas a eso? Bueno, por eso digo que no todo el mundo, y esto no desde una postura de superada, no me malentiendan, pero de verdad pienso que no todo el mundo tiene esa facilidad porque para mí ir a otro lugar implica tener una mente abierta a todo lo que hay en ese espacio. Voy a un ejemplo para que se entienda esto que quiero decir. Yo tenía muchos amigos venezolanos que se iban a vivir a Colombia y llegaban a Colombia y lo primero que hacían era buscar dónde había un lugar donde vendieran los productos de comida de marcas venezolanas. Entonces yo decía, si ya estás fuera del país, no quiere decir que nunca vayas a hacer o a tratar de hacer una comida como la comida de tu cultura, pero antes de averiguar dónde venden la harina pan, que es la harina con que se hacen las famosas arepas, que es un plato principal en Venezuela, ¿por qué no abrís los ojos un poquito y probás qué hay en ese lugar? Que todo es nuevo, que los sabores son distintos, cómo es la cultura, cómo funciona. Por ejemplo, yo me di cuenta que los venezolanos éramos súper groseros hablando. A ver, dentro del país, internamente en un diálogo todo fluía, pero a diferencia de Colombia, específicamente en Bogotá, la gente tenía mucha formalidad a la hora de hablar. Entonces yo tuve que aprender a hablar mucho más lento. ¿Por qué lento? Para procesar primero qué palabra iba a decir y no terminar diciendo otra cosa que no era ofensivo. Claro, que encima no era lo que quería decir. Cómo expresarme ante ciertas situaciones, porque por ejemplo te machucas. ¿No? O vas caminando descalzo y te das contra la esquinita de la cama. Hay una expresión que vas a decir en ese momento que es propia del país al cual perteneces. Claro. Entonces, cuando te pasan esas situaciones que no están pensadas, que no están analizadas, ojito con lo que vas a decir, porque dependiendo del entorno donde estés, va a funcionar o no va a funcionar. Incluso yo me acuerdo que estaba en un trabajo y en ese momento quien era mi jefe me dice, bueno, hay que preparar a las personas que están dentro de este equipo de trabajo para que conozcan cómo va a funcionar el sistema. Y yo les dije, en ese momento les digo, bueno, hay que hacer un adiestramiento, que era una palabra que gerencialmente se utilizaba en Venezuela. Y él me responde, se adiestra a los animales, se capacita a la gente. Claro, bien. Otra preguntita. ¿Y después cómo llegaste a Argentina? No, porque antes pasaste por Estados Unidos, ¿no? No, yo viviendo en Colombia, fui a Panamá, pero fue un viaje de vacaciones y después me vine, regresé a Colombia un tiempo y después me vine a Argentina. Mi hermano se vino a Argentina un año antes que yo y cuando él estaba viviendo acá,
yo estaba pasando por el proceso de divorcio. Bien. Entonces, mi hermano estaba acá completamente solo, yo estaba en Colombia completamente sola, en el sentido de que ninguno de los dos tenía un solo familiar, y yo tuve que tomar una decisión. O renovaba mis papeles, mi visa de trabajo en Colombia, o decidía venirme a Argentina y en vez de renovar los papeles allá, comenzarlos desde cero acá en Argentina. En ese momento, a mí me habían ofrecido un puesto de trabajo en Colombia y era o renovaba los papeles y tomaba el puesto de trabajo que ya tenía en Colombia, o me venía a Argentina, hacía los papeles desde cero y comenzaba a buscar trabajo desde cero porque acá no tenía nada. Así que ese fue un momento muy complicado de mi vida, por todo lo que involucró para mí esa separación y demás. Y yo decidí que priorizaba mi salud emocional y dije, me voy a Argentina. Yo no sabía nada de Argentina más que uno que otro detalle, pero no tenía ni idea de cómo era el país. Y me acuerdo que mi hermano me dijo, vas a llegar y te vas a enamorar. No te vas a querer ir. Y bueno, no se equivocó. Aquí seguimos todos. Es verdad, está toda tu familia, por suerte, tu mamá, tu abuela, tu papá, tu hermano, así que buenísimo por ese lado. ¿Y qué es lo que extrañas y qué es lo que no extrañas? Extraño, extraño ciertos lugares y ciertos momentos y ciertas comidas. Pero es muy difícil para el venezolano porque, por ejemplo, yo puedo extrañar quizás los desayunos que yo compraba normalmente en la universidad donde yo iba, ¿no? Fueron 5 años que iba a esa universidad, entonces ahora digo, ay, qué rico tomarme el mismo desayuno que comí en ese momento. Pero ya los lugares a los cuales yo iba no existen, porque con todo el deterioro y todos los cambios que ha vivido el país, aunque yo pudiera en este momento tomarme un avión y bajarme en Venezuela, todo lo que yo extraño no existe. Entonces, para el venezolano no es solamente migrar, sino casi que migrar y todo el país que conociste ya no está. Migró todo. Claro, es como si Desvaneció. se desapareció, exactamente. Ya en los lugares no son lo mismo, la gente no son lo mismo. Yo me acuerdo que hago muchos chistes porque yo digo, alguien ve mi agenda de teléfono y dice, ay, esta chica tiene, que conoce gente en cualquier parte del mundo. Y es porque mis amigos venezolanos se han ido a vivir a distintos países. Entonces yo tengo amigos en Panamá, en Costa Rica, en España, en Miami, pero por la necesidad o por la situación económica del país, entonces todos terminan en lugares distintos. Así que si yo hoy regresara a Venezuela, incluso de ese grupo de amigos, tampoco iban a estar ahí. Entonces es complicado. ¿Y qué dirías que aprendiste de todo este proceso? ¿Con qué te quedás? ¿Con qué no te quedás? Con cuestionar muchas cosas que uno piensa que deben ser así, ¿no? Voy a poner un ejemplo tonto, pero eso aplica a todo. Del lugar donde yo nací, a uno le decían, no salgas porque vas a agarrar sereno. El sereno es la noche, ¿no? Que te va a hacer daño como el frío de la noche. Y el sereno aplicaba todo. El sereno te iba a dar tos, el sereno te iba a dar esto, el sereno te iba a dar aquello. Eso es una creencia muy propia de esa región. Y cuando uno se va a otro sitio, se da cuenta que hay un montón de creencias que uno trae consigo mismo que lo limitan a probar un montón de cosas y que vienen impuestas por la sociedad, por la cultura de ese país. Entonces, cuando conoces muchas culturas y tienes la posibilidad de experimentarlo, a ti te ponen, por ejemplo, una bebida nueva y tú no vas a decir, bueno, si esa bebida tiene tal cosa, me va a caer mal. No, vas a decir, ¿sabes qué? La pruebo. Voy a intentarlo. No sé si me va a gustar o no me va a gustar. Como que estás más abierta a que te pasen cosas distintas en tu vida. Y bueno, para cerrar este podcast, ¿qué agradecerías? Yo agradecería mi palabra bandera en mi vida siempre es la libertad. Entonces, yo agradezco a la vida que me haya dado la libertad de conocer tantos lugares, que ojalá me la siga dando porque quiero conocer muchos más, pero que además en cada lugar siempre me he encontrado con personas súper especiales que
que terminan formando parte de mi familia, porque terminan siendo esa familia adoptiva que voy dejando y que siempre quedan guardaditas en un pedacito de mi corazón. Entonces, el mensaje que queremos dar a través de este podcast es que hay que atreverse A probar cosas nuevas. a salir, a vivir, a experimentar, y que dentro lo que importa es la esencia de que uno lleva adentro. Entonces, donde uno vaya va a llevar su esencia, su raíz, su familia. Aunque esté lejos, uno lo lleva dentro de uno mismo. Entonces, vamos a darle un abrazo a todas aquellas personas que han tenido que dejar su lugar de raíz por un motivo u otro, pero lo importante es que uno lleve consigo esa raíz. Así que, al fin y al cabo, en todos lados, en cualquier lugar, en cualquier país, siempre somos Como el vino.